nos alertan sobre una situación que es necesario corroborar. Anticonceptivos y otros medicamentos expuestos a altas temperaturas. Farmacia Remedios. Medicamentos de fácil acceso, más baratos, pero que involucran riesgo que le podrían hacer pagar un precio muy alto. La opción es tentadora, se ahorran algunos pesos, sin embargo su salud corre peligro. La venta ilegal de medicamentos es una situación que va en alza, un hecho que ocurre hace años, pero ¿cuál es el origen de la cadena de resguardo y componentes de estos remedios? Fuimos a 3 ferias de la región metropolitana, ubicadas en las comunas de Ñuñoa, Recoleta y Santiago. Hay aproximadamente 31 grados de calor y la primera parada fue la Feria San Eugenio, en la comuna de Ñuñoa. Bastó con solo caminar unos pasos para encontrarnos con un puesto ofreciendo remedios. Aquí hay de todo lo que se puede imaginar, pero lo que más nos llama la atención es la venta de preservativos y anticonceptivos orales. Comercialización que también logramos verificar en las comunas de Santiago y Recoleta. ¿Qué no tiene pastilla? Tengo esta solamente. ¿Y poder componente? Tengo, pero aquí no. ¿Esta es la única que tiene acá? Sí. Pero las tengo acá, pues. Tendría que ser mañana en las 7 de allá de la nueva 1. ¿Y a cuánto las vende usted? Tengo como 3, 4 tipos de pastillas. Amigo, ¿le hago una consulta? ¿Usted no vende pastillas anticonceptivas? Anovulatorio solamente, ¿Y este cuánto sale? a 2000. No sé si es el mismo compuesto que estoy buscando, porque tiene consulta. ¿Vende pastilla anticonceptiva? Tengo solamente esta. ¿Qué? Ah, no, ovulatorio. El mismo de allá. ¿Y a qué precio? 2000 nada más. Ya. ¿Cómo escuchó? Entre 2.000 y 8.000 pesos la caja de anticonceptivos. Sí, un 40% más económico que en farmacias. ¿Y cuál es el problema? Quizás usted está olvidando un gran detalle. Hacen 31 grados de calor, efecto negativo para los medicamentos y para quienes compren estos remedios. Los medicamentos vienen directamente o del laboratorio o de distribuidora, droguería. Y nos llegan acá a la farmacia en camiones, ¿ya? Camiones que guardan cierta temperatura, o sea, hay toda una cadena, ¿ya?, de temperatura que se mantiene en el tiempo. De hecho, al llegar a la farmacia, si tú te fijas, nosotros cada ciertos tiempos o cada ciertos espacios tenemos termómetros. Hay termómetros, como te puedes dar cuenta, más hay todo un protocolo que hay que seguir. El aire, cuando llega a cierta temperatura, empieza a funcionar, ¿te fijas? Claro, tienen aire acondicionado. O sea, tenemos todos los mecanismos para poder, digamos, asegurar, ¿no es cierto?, que no va a haber ningún riesgo para la población. Un anticonceptivo también, si no funciona, obviamente que para la persona que está siguiendo un régimen puede ser un problema grave, digamos. ¿Un posible embarazo? Un posible embarazo. Llegamos a la tercera feria a calle Einstein, acá en la comuna de Recoleta, y es una feria bastante extensa y en una cuadra ya pudimos verificar 3 puestos con remedios. Nos llamó bastante la atención que en algunos de esos puestos los remedios estaban expuestos al sol. Aquí es posible constatar un hecho grave, más aún en la época de calor en la que nos encontramos. Medicamentos que no solo pierden su potencia y efectividad al estar a la intemperie, sino que estos carros que usted ve aquí están a pleno sol. Estos remedios ya no están expuestos a 31 grados, sino que ahora a 45 grados de temperatura, por encima de los 22 grados Celsius que indica la norma. Esto genera rápidamente la descomposición del medicamento y podría provocar graves daños a la salud. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa si un remedio está, por ejemplo, afuera con 35 o 34 grados de calor? Expuesto al sol, y expuesto al sol puede ser hasta 40 o 45. Seguro, podemos pasar esa temperatura. Claramente pierde la cadena. Pero obviamente que pierden, como tú bien lo dices, la cadena, y además es un riesgo que no se debiera correr. La venta ilegal de remedios está generando más enfermedades. No es posible que las autoridades permitan esto, porque de hecho lo permiten al no fiscalizar. Y esto no es nuevo. Esto hace aproximadamente 10 años
que se generalizó la venta de remedios a la intemperie. O sea, hoy día hay 30 y tantos grados de calor. Hay 31, vamos a llegar a 32. Y que andan vendiendo remedios. Obviamente yo no soy químico ni farmacéutico, pero por lógica pierden las propiedades. Hay carros repletos de medicamentos, antibióticos, corticoides, ansiolíticos, antialérgicos, inhaladores para tratar el asma y hasta jarabes para niños, entre otros. Por ejemplo, en un antibiótico para un niño puede ser fatal. En un antiasmático también que quiera, digamos, salir de su crisis, también puede ser fatal. Una persona que tenga un ánimo desestabilizado puede correr el riesgo de que si toma un producto que no le haga efecto, se puede suicidar. De acuerdo a las cifras que maneja el Centro Nacional de Análisis Criminal de la Policía de Investigaciones, en el periodo de enero a junio de este año, los decomisos incrementaron en más de un 900%, con un total de 676.931 remedios retirados del mercado informal a nivel país. Ellos no tienen patente. ¿No tienen permiso para No vender? tienen permiso. Y es ilegal vender en forma informal los remedios. Y eso la autoridad lo está permitiendo en el hecho. Porque usted avisa a algún carabinero en este minuto. Ninguno. Inspector? Vamos a cualquier feria hoy día, ¿cuántos carabineros van o cuántos inspectores municipales van a hacer su trabajo? Medicinas para la epilepsia, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol, tiroides, entre otros remedios que podrían generar reacciones adversas, incluso la muerte. Almacenar en un lugar fresco y seco no es una recomendación al azar. Los medicamentos deben ser guardados bajo ciertas condiciones para mantener sus propiedades. Por eso, antes de pensar en comprar remedios en el mercado informal, es mejor analizar los riesgos que esto podría significar para su salud. Medicamentos a la venta al aire libre, pero incluso anticonceptivos, una situación que llama la atención porque obviamente si pierde la efectividad estamos hablando de consecuencias graves en la salud o incluso también embarazos no deseados que, claro, hemos visto en otros casos, cuando hay un laboratorio de por medio uno tiene a quien reclamar, pero acá ¿qué hacemos? Nos acompaña Jorge Cienfuegos, él es presidente del Colegio Farmacéutico Químico Farmacéutico de Chile. Jorge, buenos días. Por la invitación. Oye, Jorge, ¿a qué riesgo nos exponemos primero en general al comprar este tipo de medicamentos en lugares que no tienen las medidas de seguridad o ambientales para almacenar este tipo de medicamentos? Tal y como planteaba la nota, nos exponemos a varias cosas, porque nosotros como farmacéuticos nos dedicamos a revisar el fondo, a ser garantes de la calidad, tanto de la temperatura, la humedad, incluso de dónde provienen. Entonces, hace poco tuvimos el caso de La Polar, otro tema, pero finalmente hablaba de temas de falsificado. Bueno, las farmacias se dedican en el fondo a saber que el medicamento que llega tiene el respaldo, tiene su registro sanitario al día, tiene en el fondo la cadena de frío y todo lo que corresponde a la calidad del medicamento. Cuando uno compra medicamentos en la feria se expone a que efectivamente alguno de esos parámetros no esté adecuado. Porque no siempre los medicamentos provienen de uno, casi como por mito, se imagina que son robados. Pero no. Hay veces que la gente va y compra en la feria y hay incluso, con el dolor de mi corazón lo digo, gente que va a comprar a farmacias y las compra en grandes cantidades. Hay farmacias conocidas en Chile que venden como mayoristas y la gente sale con cajas, ojalá fuera cajas, no, cajas de medicamentos para vender en la feria. Y finalmente estas dinámicas que se dan son extremadamente similares a lo que sería una mafia, porque se hace tráfico y narcotráfico. Y efectivamente un medicamento puede perder eficacia o incluso alterarse con el calor, por ejemplo. Absolutamente, y de hecho por eso se ven esos parámetros. No solamente puede perder efectividad, que sería, entre comillas, lo menos malo, sí. Sino que eventualmente puede tener, por ejemplo, algún metabolito o algo que fuera tóxico. Entonces, finalmente, también eso es un tema que la gente, obviamente, nadie toma medicamentos porque quiere. La gente toma medicamentos porque lo necesitan. Jorge, cuando uno empieza a mirar esto, y probablemente en la casa nos están viendo y dicen, oye, en mi feria yo también he visto. El valor que tiene esta nota es reflejar algo que probablemente le hace sentido a muchos. Aquí no estamos viendo de algo que esté escondido, está ahí y aquí se constata de forma muy adecuada en la nota de Alexandra Radcliffe. Y por eso yo quiero invitar a la gente que nos mande, lo ha visto, #BuenosDíasTVN, para poder ir viendo que esta realidad está en muchas partes. Y ahí es donde te quiero preguntar, Jorge, ¿qué han hecho ustedes, qué han podido hacer a propósito de esto que uno lo observa y lo mira y dice, bueno, aquí nadie fiscaliza, de hecho lo decían en la nota, aquí no viene carabinero, ¿en qué momento pueden hacer algún tipo de retención de esos medicamentos? ¿Se puede hacer algo o ustedes están medio atados de manos? ¿Cuál es la realidad que viven también quienes velan porque estos medicamentos sean consumidos de forma adecuada? Son todas las anteriores, porque te planteo lo siguiente. Nosotros como Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos lo que hacemos es tratar de hacer abogacía, hablar con las autoridades, tener reuniones de lobby, plantear este tema, que es un tema que lo hemos planteado de manera sistemática durante años. Ahora, ¿qué se puede hacer? Y aquí viene una problemática. Hablaban, por ejemplo, carabineros, pero también está la PDI y también está el ISP.
el Instituto de Salud Pública. Están las Ceremis a nivel regional, porque de repente uno tiende a pensar en Santiago y dice, el ISP es el de acá, pero en las regiones tú tienes, por dar un ejemplo, la región de O'Higgins tiene una sola persona para ver toda la región. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una persona del ISP para toda la región. El ISP no es regional. Entonces, en ese caso es una persona de la Ceremi para toda la región. Ceremi de Salud. Entonces, y esto no es, me refiero en una sola región. Tienes múltiples regiones donde hay un solo profesional que tiene que ver no solamente la farmacia, almacenes farmacéuticos, incluso de repente son los mismos que tienen que ir a ver hasta donde los lugares que hacen tatuajes. Entonces, me refiero que este tema sanitario es un tema que siempre vamos a requerir más fiscalización, pero no siempre vamos a poder obtenerla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros finalmente tratamos de llamar a la ciudadanía? Haga las denuncias correspondientes, más allá de que, y esto lo conversábamos un poquito antes, la gente puede decir, oye, el medicamento está barato. Sí, y la gente va y compra el medicamento en la feria porque es más barato. Sin embargo, no siempre es así. Y lo segundo es que finalmente cuando uno dice la receta médica es una complicación, la receta finalmente del profesional me complica. Lo que nosotros decimos es cuidado, porque finalmente la receta lo que busca es protegerlo. Claro, dar el medicamento que corresponde. Vamos a hablar, hay distintas consecuencias, que uno vaya y le recomienden un medicamento que no corresponde, pero en el caso de las pastillas anticonceptivas, ¿qué consecuencias negativas podría tener si es que yo voy y compro quizá una que no es recetada para mí o la que me corresponde, pero quizá está en mal estado? Claro, yo te diría que lo más importante es una consecuencia que puede durar hasta los 25 años, como conversábamos, que no es menor. Yo lo puedo decir como de manera, entre comillas, como chiste, pero no es un chiste porque finalmente una persona que tiene una consecuencia en ese sentido que se está cuidando, toma sus medicamentos, pero finalmente no provienen del lugar indicado, puede llevar un embarazo no deseado. Y un embarazo no deseado puede llevar a dos consecuencias posibles. Que quiera interrumpirlo, y acá en Chile ya sabemos cómo es eso, y por otro lado que tenga al hijo y que finalmente eso implique tener una persona, una vida. Toda la vida, criar. claro. Entonces, en ese caso, si yo después deseo hacer alguna denuncia, ¿a quién acudo? Claro. Al tipo de la feria no puedo ir. No, claro. Entonces quedo un poco atrapado. Pero efectivamente entonces, si el medicamento, en este caso la pastilla anticonceptiva, se mantiene todo el día bajo 34 grados de calor, a sol directo, como se vende en estos lugares, así en ferias libres o en la calle, Claro. efectivamente entonces pierde su efecto. Ese es el gran problema. Puede perder. Yo lo que les comentaba antes es que ojalá, literalmente la gente que compra, ojalá el medicamento le sirva. Porque nadie compra un medicamento por deseo, sino que porque quiere abordar o una patología, una enfermedad o, en este caso, quiere protegerse. Si no funciona, bueno, hay consecuencias. Y ahí es la gran problemática. Las personas en Chile tienen acceso a salud. Acceso a salud, por ejemplo, a través de la atención primaria. La mayoría de Chile que está en FONASA puede atenderse a través de atención primaria. Los que están en ISAPRE pueden acudir a su médico. Y si no, todos pueden acudir también a las farmacias, donde está el químico farmacéutico mientras esté abierta la farmacia y pueden hacer preguntas. Preguntas que no necesariamente tiene que ser ir a comprar el medicamento, sino que cómo lo tomo. Por ejemplo, ¿dónde lo guardo? Porque hablamos en este minuto dónde lo compro y claramente estamos de acuerdo, no hay que comprar en feria libre, lo dejamos claro. Sin embargo, cuando lo llevo a la casa, ¿dónde lo guardo? Entonces hay gente que lo compra en su lugar establecido y después lo guarda en la casa, en la cocina. O lo guarda en la casa, en el baño. Entonces lo mismo que estamos conversando ahora de no lo ponga en el sol, no Claro, lo porque ponga dice calor. mantener el lugar seco y humedad. fresco. Claro, Sin fresco humedad. y finalmente bajo 25 grados, que Claro. no va a estar con el termómetro al lado. No, pero sí va a poder saber que hay ciertos lugares de la casa que son mejores que otros. Entonces ahí es donde puede acudir y decir, mira, yo lo estoy guardando acá, o por ejemplo me lo estoy tomando con agua, o me lo estoy tomando a cierta hora. Y ahí el químico farmacéutico puede ayudarlo a mejorar en el fondo, o por lo menos ajustarlo a nuestra día a día. Jorge, como químico farmacéutico uno empieza a mirar esta realidad, está ahí, y de inmediato yo te preguntaba si había alguna fórmula de fiscalizar, y al parecer la fiscalización hoy día la tiene que hacer el eventual comprador, porque hay muy poco personal, no es lo ideal, pero es una realidad que estamos observando. Y luego viene el otro punto, cuando uno empieza a mirar diferentes tipos de medicamentos que en algún momento se argumentaba que no, que la farmacia está muy cara, todavía hay algunos que dicen no están coludidas, pero eso ha ido cambiando. Hoy día hay alternativas, hay farmacias que probablemente tengan precios más justos. ¿Cómo se ha ido viendo en el último tiempo? Durante pandemia y post pandemia, esta venta en la calle se ha ido incrementando, ha ido cambiando a lo mejor el tipo de medicamento que se vende en la calle. ¿Cómo lo han ido observando ustedes? Nosotros lo que hemos ido notando es que finalmente hoy día existen alternativas baratas. Por ejemplo, están las farmacias populares.
con sus bemoles, todo lo que puedan plantear, pero finalmente hoy día están y son una solución para un grupo de personas importante. Tenemos la ley Senabast, que donde están las farmacias independientes, tal como Héctor que estaba ahí hablando antes en la nota, donde pueden vender precios Senabast, lo cual es mucho más barato. Al comprar en mayoría y pueden vender más barato. Efectivamente, podríamos seguir incrementando esa cantidad de farmacias que tienen esta posibilidad de Senabast, que también es la otra opción. Pero lo que sí hemos visto es que finalmente en las ferias lo que se da no es que haya un solo puesto. Y por eso yo hablo de mafias. Y sin tapujo también lo hablo de tráfico y narcotráfico. Porque finalmente lo que ocurre es que tú entras a una feria cualquiera y hay puestos cada cierto tiempo. O sea, una feria normal, me refiero a sus buenos metros, tendrás 4, 5, 6 puestos. La pregunta es... Lo que tú planteas es, los provee la misma persona. Y aquí viene el tema. Entonces no es que sea 5 personas, 6 personas que cada uno fue y compró y está haciendo su tráfico miniatura. No, son mafias que llegan e instalan 4 o 5 puestos en la misma feria. Y estas personas que están haciendo el intercambio, digámoslo así, son personas que dicen, mira, yo te voy a dar una comisión. Y lo hemos ido a ver. Entonces nos hemos dado cuenta que finalmente cómo se da este fenómeno, qué medicamentos se venden, cuáles no, bueno, casi es oferta y demanda. Claro. Oye, ¿tienes este? No lo tengo, pero te lo puedo traer. Te lo consigo. Y tan así que te ofrecen traer medicamentos controlados, medicamentos que finalmente hoy día están bajo la ley 20.000, que es la de drogas, la de tráfico de... La que tiene la estrellita. Claro, exactamente. Entonces cuando tenemos ese tipo de fenómeno, ya no estamos hablando de una persona que está en su microempresa y que pobrecito. No, estos ya son mafias instaladas y que finalmente van todos los días, o me refiero cuando se abre la feria, e incluso van a distintas ferias, porque en la feria tenemos eso de lunes y miércoles, claro, jueves y sábado. 2 días. Y ahí se produce esta compra que al final no tiene que ver con una enfermedad, sino que tiene que ver con la búsqueda de algo para drogarse finalmente, que puedan acceder a alguno de esos tipos de medicamentos en estos lugares. Tienes varias opciones en ese sentido, claro. Efectivamente hay un grupo que lo ocupa para un tema como recreacional, vamos a decirlo. Tienes otro grupo que en el fondo las personas buscan una solución. Como el médico ir a pedir una hora de repente tiene tiempos, tiene dineros asociados, prefiere ir directamente a comprar el medicamento y saltarse eso. Y hay otro grupo que también, en el fondo, desconoce que puede ir a buscar el medicamento de manera gratuita. Claro. Yo les hablaba que el 80% de las personas nos encontramos en FONASA. Bueno, eso significa que el 80% de las personas puede acceder a sus medicamentos de manera gratuita en sus SFAM correspondientes. No, y hoy día sin copago. Hoy día sin copago. Hoy día sin copago. Entonces es un paso importante que la gente muchas veces desconoce. La gente no tiene claro qué patologías, qué enfermedades están en el GES, o que, por ejemplo, cosas puede acceder gratuitamente o no. Los anticonceptivos, por ejemplo. Claro. Las mujeres pueden acceder gratuitamente en la asistencia pública. Jorge, déjame volver a lo que tú planteas, un proveedor que le pasa a esta gente a la feria. Y esa persona, ¿dónde obtiene el medicamento? Porque tú me planteabas, cuando estábamos viendo la nota, que había alguien, tú dices que puede ser quien trafica esto, sí, que compra grandes cantidades en lugares establecidos. Sí. Y ahí... ese lugar establecido se aprovecha la oferta y ese se toma todos estos medicamentos para luego, no sabemos dónde los guarda, pero finalmente los empieza a distribuir. ¿Eso lo han podido establecer? ¿Hay denuncias al respecto? Absolutamente. ¿Han podido, ¿se ha investigado también? Se ha investigado, se han cerrado farmacias incluso, pero aquí viene el tema. El ISP o la Seremi tienen ciertas herramientas legales que permiten, por ejemplo, cerrar un establecimiento. Una farmacia que esté, voy a decirlo así, traficando estos medicamentos o vendiendo en grandes cantidades sin las recetas correspondientes. Sin embargo, cuando ocurre eso, días después, tiempo después, se reabren. ¿Por qué? Porque finalmente, por ejemplo, prefiero pagar la multa. Similar a cuando la gente llega y dice, yo no pago el Transantiago, ¿por qué? Porque, bueno, de aquí que me pillen. Me sale más a cuenta. ¿Qué me va a pasar? En el fondo, hacer el bypass. Y acá pasa algo muy similar. Entonces, cuando tenemos poca fiscalización, conjugado con personas con bastante poca ética, porque no lo voy a decir así, por eso cuando yo digo con el dolor de mi alma es que realmente hay farmacéuticos involucrados. Y lo voy a decir sin tapujo, sin problema, porque creo que... Con colegas tuyos. Claramente. Ahora, para mí es realmente es triste decirlo, porque finalmente el rol del químico farmacéutico es el tema de apoyar a la ciudadanía. Claro. Nosotros estudiamos para ser profesionales de salud y lo otro, dedicarse al tráfico. Bueno, hemos tenido... Todos, yo creo que vimos la serie Breaking Bad, muy simpática, pero claramente yo creo que se aleja bastante de lo que esperamos de un químico farmacéutico con ética. No, y Jorge, y mucha gente llega a la feria tal cual uno llega a la farmacia, oye, me siento mal, ¿qué me recomienda? Y puede que la persona quizás, ¿qué le recomiende? Están llegando algunos mensajes a nuestro hashtag Buenos Días TVN en Twitter. Vamos a revisar el siguiente comentario. Nos dice, trabajo en farmacia y a cuadras de mi hogar se instala la feria de las pulgas más grande de la ciudad de Talca, donde con espanto veo cómo se vende desde antibióticos, anticonceptivos, jarabes psicológicos a destajo, donde el sol causa mucho daño.
Eso es parte de la realidad que tú dabas cuenta. Absolutamente, y es una realidad transversal en todo Chile, tal como plantea, no solamente en Talca, estamos en todo Chile, Claro, pasa esto. es un y reflejo. Es un reflejo de todo. Y finalmente, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hace un tiempo el gobernador Orrego dijo, oigan, pongámonos de acuerdo, porque yo les contaba que estaba Carabineros, estaba la PDI, estaba el ISP y podemos tomar a la Seremi. Bueno, la pregunta es quién no hace esto. Porque, por ejemplo, llega la Seremi o el ISP, acude a una feria y dice, ya, yo quiero requisar estos medicamentos. Pero ya vimos el otro día, por ejemplo, el fenómeno que pasó en Plaza de Armas, donde finalmente a los fiscalizadores los amenazan de muerte o los echan a palos. Entonces la pregunta es, ¿puedo ir solo? El fiscalizador, solamente un fiscalizador puede ir y ejecutar. No, tengo que ir con la fuerza pública. Entonces, al final de cuentas, hay que ponerse de acuerdo entre los distintos actores y hay que actuar coordinadamente. Entonces, o avanzamos todos juntos, en el fondo, diciendo, bueno, tengo que ir a la feria específicamente, capaz no, y ahí es donde la farmacia... proveedor, pues. El proveedor, Sí, exactamente. claro. Y partimos desde arriba hacia abajo. Pero también hay que llegar y concientizar a la gente, y por ejemplo, la gente que nos está escuchando, a mí me gustaría que lo tenga claro. Esto de la receta no es un tema de molestia hacia usted, sino que es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad porque finalmente la receta lo que refleja es dar el medicamento específico para usted, para la persona que está recibiéndolo, y eventualmente si usted tiene algún problema, el profesional de salud, el equipo de salud, es el que se va a dedicar a ver si estamos funcionando, si está correctamente y si hay que hacer cualquier cambio. Si usted toma ese medicamento, lo compra en la feria y por a veces motivo le hace bien, qué bueno, puede tener otras repercusiones. Claro. Por ejemplo, problemas al riñón, por ejemplo, problemas al hígado, por ejemplo, Jorge, otros. Y en ese Temas de sentido, fondo. hablábamos fuera de cámara, a ver si lo podemos contar también a la gente que nos está viendo, que tú tuviste un ejercicio, fuiste a una feria y dijiste, oye, ¿qué me puede recomendar? ¿Qué pasó? ¿Y cuál es el riesgo? Que te recomienden quizá algo que sea completamente diferente. Efectivamente, las personas que trabajan, voy a decir, en la feria, que trafican en la feria, no tienen mucho conocimiento de medicamentos. No estamos esperando, obviamente, que hayan entonces doctores en farmacología en las ferias. Todo lo contrario. Pero sí que por lo menos, en el fondo, las personas sepan que cuando están pidiendo algún consejo, se lo están pidiendo a una persona que no tiene los conocimientos. Entonces, cuando llega esta persona y dice, mira, tómate esto para dormir, o tómate esto para la alergia, o tómate esto para aquí, o toma esto para allá, el problema es de que no sabemos realmente lo que nos está dando. Yo cuando fui, ofrecieron bastantes cosas como para problemas de dormir, que es un problema clásico en Chile, un Chile estresado, que tiene hartos problemas de salud mental y que finalmente busca una solución rápida. Claro. Quiero una pastilla para dormir, una pastilla para despertarme, una pastilla para bajar de peso, y todo eso lo que nos lleva es finalmente a riesgos. El otro día lo conversábamos con el colegio y, por ejemplo, el adelgazar, ¿a qué precio? Estamos justo en la época donde uno está buscando el verano sin poncho ya. Claro. Entonces, en ese sentido, las personas buscan cualquier alternativa para bajar de peso, pero la problemática que puede conllevar a eso son consecuencias graves, incluso la muerte. Entonces, lo que nosotros le decimos a las personas es como, mira, esto tú lo puedes tomar. Sin embargo, tiene estas consecuencias, tienes que tener estos riesgos, tienes que tener, en el fondo, cuidado con estas cosas. Cosa que cuando tú estés tomando un medicamento, tú sepas qué hace ese medicamento y si llegas a vislumbrar cualquier problemática, puedas acudir rápidamente Al médico. Importante, Jorge, gracias por estar con nosotros y conversar este importante tema y el llamado siempre a la gente, no compre en feria, ahí tiene un riesgo que evidentemente pone en riesgo su salud, y eso es lo más importante. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Jorge.